Bueno, a ver, vamos haciendo la prueba de visibilidad. Entonces vamos a... bueno, vamos a iniciar con unos ejemplos antes de regresar a las variables aleatorias. Ejemplos sobre independencia. Entonces, díganme ustedes, ¿se ve bien lo que acabo de escribir? Sí. Sí, bueno, muy bien, porque parece ser que a veces, como me pongo frente a la cámara, como que la cámara desenfoca momentáneamente, no es tan rápida. Entonces, puede suceder, porque ya me pasó en la clase de la mañana, que me estoy moviendo frente a la cámara para este pizarrón y de repente como que se nubla, pero es porque la cámara no, como que no enfoca lo suficientemente rápido. Entonces, ustedes me dicen si algo no se ve para, porque podría ser que tenga yo que detenerme un momento para hacer, para permitir a la cámara que se vuelva a enfocar. Bien. Entonces, ¿se ve bien? ¿Está bien escrito? ¿Se nota con claridad lo que acabo de escribir? Bueno, muy bien. Entonces, voy a comenzar. Perdón, ya les subí la clase número 11, ¿verdad? Esa creo que es la última que subí. De ser así, entonces, vamos a un ejemplo que está en la página 6. En la página 6 de la clase 11. Se los leo rápidamente. Dice, dicen, sean A y B eventos independientes. Ya sabemos qué significa que los eventos sean estadísticamente independientes o estocásticamente independientes o a secas independientes. Y tales que, entonces, tales que la probabilidad de A es 0.8, la de B es 0.3, y el problema es calcular la probabilidad de la unión. ¿Ok? Entonces, ¿se ve bien todo? Aquí esa zona izquierda que a veces da problemas, ¿se ve bien? Perdón, ¿alguien quiere entrar? Sí, se ve bien. Ok. Entonces, bueno, entonces continúo. ¿La solución cuál sería? Bueno, simplemente, primero que nada, recordemos la fórmula del principio de inclusión-exclusión. La probabilidad de la unión es la probabilidad de uno de los eventos más la probabilidad del otro evento menos la probabilidad de la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, de momento uno diría, pues en esta expresión lo que nos hace falta es la probabilidad de la intersección. Sin embargo, esa ya está dada implícitamente en la hipótesis de que los dos eventos son independientes, de tal manera que esto sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos el producto de las probabilidades. De tal manera que, bueno, pues ya no hay más que hacer. Simplemente sustituimos y a la hora de hacer la sustitución, bueno, pues nos encontramos con que, no, perdón, aquí hay que sumar. Es 0.8 más 0.3 menos el producto de estas dos, 8 por 3, 24, entonces menos 0.24, de tal manera que esto lo que da es, si no me equivoco, 0.86. Entonces, ese es justamente el resultado después de hacer la cuentita. Y bueno, entonces, cuando se habla de independencia de los eventos, pues ya implícitamente nos están diciendo cuál es la probabilidad de la intersección, es el producto de las probabilidades. Pero insisto, ese hecho es solamente cuando los eventos son independientes. Si no hay independencia, entonces
no es cierto que la probabilidad de la intersección sea el producto de las probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ese ejemplo así muy, muy simple, nada más es para ir calentando brazo en términos de lo que es la independencia, que es, decía yo, el concepto más importante de todo lo que, de todo el curso. Entonces, hay que irse adentrando en eso. Bueno, muy bien. Ya que tenemos ese hecho, ya hablamos de la independencia de N eventos. Bueno, ahora, antes de pasar a algo más conceptual, vayamos a hacer un ejercicio por lo menos, simplemente para, bueno, pues para hacer un poco más de cálculos que ilustren el problema. De hecho, en la clase número 13 hay una lista de ejercicios resueltos, ustedes los pueden leer, pero yo aquí quiero hacer uno para ilustrar más o menos de qué se trata. Ustedes pueden leer los demás sin mayor problema. Si hay alguna duda, bueno, pues la platicamos. Y bien, entonces voy a plantear el siguiente ejemplo. Este ejemplo, bien, es un ejemplo en donde la independencia no necesariamente hace su aparición, pero de todas maneras es un ejemplo que hace uso de lo que ya hemos estado discutiendo. Entonces, puedo borrar bueno, les voy a leer el ejercicio y voy a anotar únicamente los datos principales del ejercicio. Entonces, vamos a trabajar con el ejemplo número 2. Ejemplo 2 de la página 5 de la clase 13. Esa no la he subido, pero en un momento más le subo las clases 12 y 13. Entonces, bueno. Entonces voy a leer con detalle el ejemplo. Ya ustedes lo verán en el momento que reciban el archivo. Y bien, entonces empiezo a leer. Hay una chica de nombre Celine. Ese es el nombre de la chica. Dice, Celine está indecisa si tomar un curso de francés o tomar un curso de química. Ok. La probabilidad de obtener MB en francés es un medio. La probabilidad que Celine tiene de obtener MB en química es 2/3. Solo puede elegir un curso y decide hacerlo por medio de un volado. ¿Sí? Entonces, se va a echar un volado para decidir a cuál de los dos cursos inscribirse, ya sea a francés o a química. Entonces, bien. Dice calcular la probabilidad de inscribirse en química y obtenga MB. Número 2, la probabilidad de obtener MB cualquiera que haya sido el curso en que se inscribió. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, voy a borrar aquí abajito para escribir los datos del problema. Entonces, es una chica que está indecisa entre inscribirse o a francés o a química. Así que lo va a decidir con un volado. Y en cada una de las materias tiene cierta probabilidad de obtener la máxima calificación. Entonces, así que vamos a darle nombres al problema. Entonces, bien, voy a ponerle nombres a los eventos. Le voy a poner a el hecho de obtener MB. B va a ser inscribirse en francés. C va a ser inscribirse en química. Y bueno, entonces
Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es la probabilidad de, lo escribo con palabras, probabilidad de inscribirse en química y obtener MB. Entonces, en palabras es inscribirse en química y obtener MB. Obtener MB. Entonces, a nivel de símbolos sería la probabilidad de la intersección de C con A. ¿De acuerdo? Es inscribirse en química, eso me dice C. La I, aquí está la operación lógica que se convierte en la intersección de conjuntos. Y obtener MB, pues ahí está. Ok. Bueno, en principio no conocemos la probabilidad de esa intersección, pero lo que sí conocemos es la probabilidad de inscribirse en química, ahorita les recuerdo ese dato, por la probabilidad de sacar MB suponiendo que se inscribió en química. Entonces, ¿cuáles son los datos? Entonces, lo que voy a sustituir aquí son los datos del problema que lo leí hace un momento, pero no escribí los datos. Entonces, según los datos del problema, la probabilidad de inscribirse en química es 1/2. Y la probabilidad, suponiendo que de veras se inscriben en química, la probabilidad de obtener MB en química es 2/3. Así que, perdón, no me brinqué pues explícitamente los datos del problema, simplemente esto que está aquí es porque así están los datos del problema. La probabilidad de inscribirse a cualquiera de los dos cursos es 1/2, y suponiendo que se inscribió en química, la probabilidad de obtener MB es 2/3. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente son los datos del problema, de tal manera que la probabilidad de que ocurran ambas cosas, inscribirse en química y obtener MB es, pues hagan esta fracción, les quedaría 1/3. ¿De acuerdo? Bueno, ese fue el inciso 1. El inciso 2, decía, calcule la probabilidad de obtener MB cualquiera que haya sido el curso en que se inscribió. Ok, entonces, ¿puedo borrar para iniciar la solución del inciso 2? Sí. Bien, entonces voy a borrar. Bueno, dejo las definiciones de los eventos para no perderlas, no perderlas yo de vista. Bueno, entonces, en el número 2, la pregunta es la probabilidad de obtener MB cualquiera de los cursos en que se inscriba, ya sea francés o ya sea química. Esa es la pregunta escrita en palabras, pero en símbolos es simplemente la probabilidad del evento A, que es justamente obtener MB. ¿De acuerdo? Entonces, este es un problemita para el diagrama de árbol o la fórmula de la probabilidad total. Voy a borrar las definiciones de los eventos. De hecho, también quiero borrar la parte baja del pizarrón para ayudarme del diagrama de árbol, que les digo es bastante útil, bastante útil. El diagrama de árbol es algo que incluso me parece que está permitido en la lógica formal, y o sea, no crean que es un invento aquí de la probabilidad, es un asunto de la lógica que me permite hacer razonamientos correctos. Entonces, ¿puedo borrar desde donde está definido el evento A hasta abajo? Necesito los datos del problema. Eso sí, entonces déjenme poner entre paréntesis los datos del problema porque no quiero cometer algún error. Entonces, según los datos del problema, la probabilidad de inscribirse en química es 1/2, ¿verdad? Y como consecuencia, la probabilidad de no inscribirse en química, y eso significa inscribirse en francés, o sea, el complemento,
es un medio. Así que C es inscribirse en química, C complemento A, pues C complemento es B, de hecho, ¿se dan cuenta? Ese es B. Así que B es igual a C complemento. Porque tiene que inscribirse a uno de los dos, pero solo a uno. Así que, bueno, estas son las dos opciones. ¿Y qué más sabemos? Sabemos en el otro caso, ese es un dato adicional, el que empleamos aquí, que suponiendo que se inscribe en química, la probabilidad de obtener MB es 1/3. Y por ahí dice que si se inscribe en francés, entonces la probabilidad de obtener MB es 1/2. Entonces, este dato también lo quiero anotar aquí. Suponiendo que se inscribe en francés, o sea, suponiendo B, la probabilidad de obtener MB, o sea, la probabilidad condicional de A dado B, está dada por 1/2, ¿verdad? Eso es lo que dije hace un momento. Muy bien. Entonces, Profe, ahora sí tengo ya todos los ingredientes. profe, Ajá, perdón. había dicho al principio que la probabilidad de A dado C era 2/3, ¿no? 2/3 dije. Bueno, lo puse Sí, abajo. sí, sí, eso dije. Sí, claro, entonces es que de hecho aquí está, ¿no? 2/3 y nada, le puse 1/3, perdón. 2/3, estoy leyéndolo mal. 2/3, tienes razón, gracias. Muy bien. Ok, bien, ahora sí qué bueno que me hacen la observación, si no hubiera cometido un error muy típico en mí cuando estoy hablando y escribiendo, como que para mí son incompatibles las dos actividades, entonces, pero bueno, entonces voy a borrar ahora sí todo, espero ya no haberme equivocado en los datos. Bien, a ver, ¿alguien quiere ingresar? Bien, entonces, ahora sí, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, acuérdense, es inscribirse en francés o inscribirse en química, ¿de acuerdo? Y bueno, en cualquiera de los dos cursos puede obtener MB o puede no obtener MB. Entonces, nuestro diagrama ya escrito de forma simbólica estaría puesto así. Acuérdense, B es inscribirse en francés y C es inscribirse en química. Entonces, según los datos del ejercicio, la probabilidad de inscribirse en cualquiera de los dos cursos es 1/2. Acuérdense, todo lo que parta de un mismo punto debe sumar 1. La probabilidad de de obtener MB, suponiendo que se inscribió en química, es 2/3, de tal manera que la probabilidad de no obtener MB cuando se inscribe en química es 1/3, ¿de acuerdo? Y aquí sigue siendo 1/2 y 1/2. 1/2 y 1/2. Entonces, lo que queremos a final de cuentas es la probabilidad de A, la probabilidad total de A. Entonces, el diagrama me dice explícitamente qué hay que hacer. Hay dos trayectorias que terminan en A, entonces lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de cada trayectoria y sumar. ¿Cómo se calculan las probabilidades de cada trayectoria? Pues multiplicando las probabilidades que uno encuentra en esa trayectoria desde la raíz hasta el evento que me interesa. Y que no es otra cosa sino la misma fórmula de la probabilidad total. De tal manera que la probabilidad de A es 1/2 por 1/2, que da 1/4, más 1/2 por 2/3, que era justamente 1/3, como lo calculamos hace un ratito. Así que 1/4 más 1/3 da, si no me equivoco, 7/12. Entonces, esa es la probabilidad de obtener MB, cualquiera que haya sido de los dos cursos que tiene. Ahora, notemos algo más. Algo más que es importante notar porque estamos viendo el tema de la independencia, aunque este ejemplo salió en un contexto
Pero noten, aquí dice la probabilidad de A dado C es 2/3 y la probabilidad solita de A es 1/4. Entonces, eso indica que el evento A y C no son independientes. No son independientes, es algo que, bueno, me lo están diciendo los datos del problema. Así que, si fueran iguales estos dos números, entonces habría independencia estocástica, pero no la hay. De hecho, si se dan cuenta, como lo sugiere, pues lo sugiere el diagrama, si se inscribe a francés es más fácil que obtenga MB. De tal manera que el evento, obtener MB a final de cuentas, sí depende, la probabilidad de ese evento depende del curso en el que se vaya a inscribir. Por eso es que no hay independencia. La independencia no significa que sean ajenos. Acuérdense, eso lo hemos comentado. Muchas veces, sobre todo cuando uno ya se está olvidando del curso de probabilidad, suele pensar que los eventos independientes son los eventos ajenos, los mutuamente excluyentes. No. Los eventos independientes son justamente en donde la ocurrencia de uno no altera la probabilidad de ocurrencia del otro, justamente. Pero de ninguna manera significa que son ajenos. De hecho, los eventos que son mutuamente ajenos de ninguna manera son independientes. Entonces, por ahí venía la idea del ejemplo para hacer énfasis en eso. Entonces, ¿puedo borrar para escribir lo que acabo de comentar? Sí, por favor. Bueno, voy a borrar todo para escribir justamente este comentario. Es algo que deben ustedes tener muy presente. Digo, les va a pasar porque a mí también me pasó. Después de que tomé mi primer curso de probabilidad, pasaron varios años para que yo siguiera estudiando probabilidad. Y justamente me pasó que se me olvidó el concepto de independencia y lo confundí con el concepto de ser mutuamente excluyentes. No, eso no es así. ¿Ok? Entonces va una observación. Los eventos mutuamente excluyentes, no son independientes. ¿A qué me refiero con eso? Pues si A y B son mutuamente excluyentes, o sea, su intersección es vacía, no pueden ocurrir los dos simultáneamente. Entonces, si yo multiplico sus probabilidades, bueno, a menos que alguno de los dos factores fuera cero, pero en general, suponiendo que no lo son, entonces, pues esto suele ser distinto de cero, que sería igual a la probabilidad de la intersección. Entonces, a menos que alguno de los dos tuviera probabilidad cero. Entonces sí, bueno, se daría esa igualdad. Pero en general, si ambas probabilidades son positivas, entonces el hecho de que los eventos sean mutuamente excluyentes, aquí me faltó mutuamente excluyentes, perdón, es este efecto de hablar más rápido que lo que se escribe. Entonces, si son mutuamente excluyentes, entonces no son independientes. Entonces, eso es a lo que me estoy refiriendo. Así que mucho ojo, no confundir eventos independientes con eventos mutuamente excluyentes. Eso es, digamos, la moraleja de este ejemplo.
bueno, del comentario más bien, con eventos mutuamente excluyentes. ¿Ok? Entonces, así que bueno, muy bien. De hecho, cuando son mutuamente excluyentes, casi que es lo opuesto a que sean independientes, porque el que sean mutuamente excluyentes dice que si uno ocurre, el otro no tiene posibilidad de ocurrir, de tal manera que, pues sí, la probabilidad, vaya, el hecho de que uno ocurra, como obliga a que el otro ya no ocurra, pues obviamente está influyendo en su probabilidad de ocurrencia. Entonces, así que sean mutuamente excluyentes es casi que lo opuesto a que sean independientes, ¿de acuerdo? Bueno, ya dicho esto, podemos ahora sí ir pasando a otro tópico, lo que sigue. ¿Puedo borrar para continuar con esta exposición? Sí. Bien. Entonces voy a borrar para continuar con esto. Bueno, entonces vamos ahora a, bueno, ya habíamos visto las variables aleatorias, recuerdo rápidamente la definición, bueno, de variables aleatorias discretas. En algún otro momento habrá otro tipo de variables aleatorias, pero por lo pronto vamos a hablar de variables aleatorias discretas. Ya habíamos introducido la definición y la recuerdo rápidamente. Definición, sea omega fp, un espacio de probabilidad, y voy a considerar x, le voy a poner el nombre x, una función de omega hacia los números reales, simplemente es una función cualquiera, una función. Pero ahora voy a decir cuándo es que a esta función se le llama variable aleatoria. Pues decimos que x es variable aleatoria y de hecho ya habíamos estado usando el acrónimo. Entonces repito el nombre completo y luego entre paréntesis pongo el acrónimo nada más, BA. Si ocurre lo siguiente. Bueno, lo voy a escribir en el lenguaje matemático que todos ustedes conocen, que es la imagen inversa de un conjunto bajo la acción de una cierta función. Es más, entonces, aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? A la imagen inversa. Todos los omegas en omega, tales que a la hora de evaluarse el X, produce un elemento de A. Entonces, es la imagen inversa, como ustedes recordarán ese concepto de su curso de cálculo posiblemente, o el de introducción al pensamiento matemático. Y bueno, ¿qué pido? La A le voy a pedir, pido que se dan cuenta es un subconjunto de omega, le pido que pertenezca a la sigma álgebra, pero la A la voy a restringir, no para cualquier subconjunto de A, sino para cualquier intervalo. Donde A es un subintervalo, de R. Eso es lo que pido. Entonces,
La función X se llama variable aleatoria si, dado cualquier subintervalo de los reales, su imagen inversa bajo la acción de la función X es alguien que pertenece a la sigma álgebra. Recuerden ustedes que la sigma álgebra es una familia de subconjuntos de omega con ciertas propiedades. Entonces, eso es lo que le estoy pidiendo. Ya que tenemos definido ese concepto, ahora vamos a usar la nomenclatura de la teoría de probabilidad. Porque, bueno, esta es la nomenclatura típica que ustedes encontrarán en cualquier otro curso de matemáticas, pero les comentaba yo, la teoría de probabilidad durante varias, no solo décadas, sino yo creo que durante varios siglos tuvo un desarrollo un tanto distinto al resto de las teorías matemáticas, de tal suerte que desarrolló su propia nomenclatura y hoy en día, bueno, se suele respetar esa nomenclatura. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces voy primero que nada con la nomenclatura matemática, digo, la nomenclatura propiamente de la teoría de probabilidad. Entonces, nomenclatura de teoría de probabilidad. Y luego, porque si ustedes revisan prácticamente cualquier libro de teoría de probabilidad, se van a encontrar con esta nomenclatura, de tal manera que es importante, pues, tener aviso de lo que va a pasar. Entonces, voy a escribir el mismo conjunto, la imagen inversa del intervalo A bajo la acción de X, pero lo voy a escribir de la siguiente manera. Y la forma de escribirlo es, abro dos paréntesis. Puede ser redondo, o puede ser cuadrado, o pueden ser llavecitas. ¿De acuerdo? Generalmente lo pondremos redondo el paréntesis, pero a veces se me va a escapar y voy a poner cuadrado y a veces voy a poner las llaves. Y lo que voy a poner es lo siguiente: el nombre de la variable aleatoria, o sea, el nombre de la función, y ojo con lo que voy a escribir. Voy a poner el símbolo E, elemento B, así como cuando uno habla de elementos de un conjunto, y pongo el nombre del conjunto cuya imagen inversa pretendo calcular. Entonces, noten la nomenclatura, ya sea con el cuadrado, con el paréntesis redondo, o cuadrado, o con las llavecitas. Son lo mismo. Pero ojo con eso. Sí es importante poner los delimitadores, porque si no, fíjense lo que diría. Voy a borrar aquí abajito para hacer notar la importancia de los delimitadores, ya sea redondos, cuadrados o en llaves. No podemos omitir los delimitadores porque estaríamos diciendo algo muy distinto. Entonces, si yo solamente escribo esto, sin los delimitadores, ahí estaría yo diciendo que esta función pertenece a este conjunto de números. Ajá. Y bueno, evidentemente aquí hay números y esto es una función, o sea, no es un número. De tal manera que no tiene sentido eso que estoy escribiendo. ¿De acuerdo? Por eso el delimitador, pero el delimitador lo único que hace es poner justamente esto. ¿De acuerdo? Entonces, esa es básicamente la nomenclatura que hay en probabilidad y hay que respetarla porque en los libros de probabilidad, aún los libros modernos, usan esta vieja nomenclatura. Así que bueno. Pues ya dicho esto, ya bueno, eso ya da la definición general de variable aleatoria y se dan cuenta, es una definición un poco abstracta, de tal manera que es importante tener situaciones más concretas para ir entendiendo. Entonces, de todas las variables aleatorias, las más sencillas son las discretas, que ya habíamos empezado a platicar de ellas. Las repito en este momento para recordar todo eso. ¿Puedo borrar para recordar lo que son las variables aleatorias discretas? Aquí debe decir nomenclatura de teoría de probabilidad. Otra vez.
Me dicen, por favor, en el momento que pueda borrar. Ya. Muy bien. Entonces voy a borrar todo. Para recordar las variables discretas, esas son las más sencillas de todas. Y bueno, pues vamos a hacer un estudio. Bueno, vamos a hacer una exposición de estas variables aleatorias. Bueno, entonces va definición, sea omega fp, un espacio de probabilidad, como ya se está volviendo costumbre, de probabilidad, y sea x una variable aleatoria, o sea, una función, pero tiene la cualidad de ser variable aleatoria, o sea, ya saben, es la definición de hace un momento. Bueno, decimos que x es variable aleatoria, discreta, que x es variable aleatoria discreta, si solo toma un número numerable, bueno, a lo más numerable, porque podría ser nada más un número finito, un número a lo más numerable de valores, a lo más numerable de valores, nada más, es si solamente toma un número a lo más numerable de valores. Ajá. Así que debe ser variable aleatoria, en el sentido en que lo definimos hace un momento, y que solamente tome un número a lo más numerable de valores. ¿Ok? Ahora sí, quiero empezar con un par de ejemplos para irnos adentrando en este tema, que ya de por sí tiene su interés, a pesar de que las variables aleatorias discretas son las más sencillas de todas, pero resulta que hay algunas variables aleatorias que realmente son muy importantes a pesar de ser discretas, ¿no? Entonces, comienzo con un primer ejemplo que más bien es como una observación. Si la sigma álgebra fuera la sigma álgebra total, ¿se acuerdan? Eso pasa con los espacios de probabilidad que tienen un número finito de elementos, por ejemplo, los equiprobables, ¿no? Entonces, en esas condiciones, cualquier función definida sobre x de omega en R es variable aleatoria. Entonces, esa es una primera observación. ¿Por qué? Pues porque no importa quién tomen como subconjunto de los reales, su imagen inversa bajo la acción va a ser un elemento de la familia F. ¿Por qué? Porque la F es justamente todo mundo participa en esa sigma álgebra. Entonces, todas las funciones definidas de omega en R son variables aleatorias, de tal manera que los ejemplitos concretos que ya tenemos de espacios equiprobables, ahí cualquier función en la que pensemos va a ser variable aleatoria. Entonces, más que un ejemplo, es una observación. Muy bien, ya que tenemos ese hecho, bueno, vamos a poner un segundo ejemplo. Voy a borrar la parte de arriba para continuar con los ejemplos. Entonces, voy a borrar la definición de variable aleatoria discreta.
Bueno, espero que no me pase como me pasó en la mañana, que por estar viendo aquí al pizarrón, no me fijé en qué momento nos sacó el sistema. Y bueno, pues había que volver a entrar. Entonces, así que bueno, me quedé hablando solo quién sabe cuántos minutos. Va. Entonces, ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice lo siguiente. Otra vez. Sea omega fp, ya sabemos, espacio de probabilidad, y sea A cualquier elemento de la sigma álgebra. Ajá. Bueno, la variable aleatoria le vamos a llamar indicadora de A es la siguiente función que debe estar definida sobre omega hacia los números reales, y lo que dice es, y la regla de correspondencia explícitamente es, esto va a valer 1 si omega, en donde estoy evaluando, es un elemento del evento A, y 0 en caso contrario. Ajá. Entonces, vean ustedes, el término variable aleatoria indicadora no es más que un nombre, un cambio de nombre con respecto a lo que aprendemos en otros cursos de matemáticas. Entonces, esa es la primera observación que hay que hacer. Entonces, la primera observación es la variable aleatoria IDA, pues no es otra cosa sino que es la función característica, así se llama en otras ramas de las matemáticas, del conjunto A. 1 si evalúo en elementos de A y 0 si evalúo fuera del conjunto A. Entonces no es más que eso. Entonces uno dirá, bueno, entonces ¿cuál es la necesidad de cambiar el nombre, no? Y bueno, hay dos razones por las cuales es necesario cambiar el nombre. Por un lado, por la tradición en la teoría de probabilidad. Desde que se empezó a estudiar la teoría de probabilidad, bueno, pues el concepto de variable aleatoria es su aparición y se le sigue respetando tal cual. Pero hay otra segunda razón importante por la cual es necesario cambiar el nombre. Precisamente en su desarrollo, que podría parecer caprichoso, la teoría de probabilidad fue inventando su propia terminología, de tal manera que el término función característica sí se usa en la teoría de probabilidad, pero con un significado completamente diferente a como lo entendemos en los otros cursos de matemáticas. Les adelanto, yo creo que no tendremos oportunidad de estudiar eso, pero les adelanto que en la teoría de probabilidad lo que se suele llamar función característica es lo que en otras ramas de la matemática se conoce como la transformada de Fourier. De tal manera que se dan cuenta es simplemente la terminología probabilista la que pues tiene su propio desarrollo, y como es necesario respetar esa terminología, por eso vienen todos estos cambios en cuanto a los términos. Pero a final de cuentas, la función indicadora de un evento no es más que la función característica del conjunto correspondiente. Eso es todo. Bueno, así que ahí tengo este segundo ejemplo. Y bueno, un tercer ejemplo, ese también creo que lo examinamos. Lo voy a escribir aquí abajito, es también un ejemplo muy simplón. Sea X de omega en R, como función la quiero constante. Función constante. Función constante. Ya ustedes entienden a qué me refiero como función constante, ¿no? Todos los valores son transformados en el mismo número real. Bueno, esta pues también se considera variable aleatoria constante. Entonces, se le llama así, variable aleatoria constante. En vez de decir función constante, pues es variable aleatoria constante. Ok, entonces, ya que tenemos eso,
estos dos ejemplos son de variables aleatorias discretas. La función indicadora solamente toma dos valores, 1 y 0. La función, la variable aleatoria constante solamente toma un valor. Ajá. Entonces son variables aleatorias discretas. Bien. Antes de que nos saque el sistema, quiero introducir la noción de independencia entre variables aleatorias para cuando regresemos, pues abordar el tema con un poco más de detalle. Entonces, voy a borrar aquí arribita para introducir la noción de independencia entre variables aleatorias. Sí puedo borrar, ¿verdad? Perdón. Bueno, voy a borrar entonces. Bien. Ok. Entonces, bueno, introduzco la siguiente definición. Bueno, sea n cualquier número natural, sean x1, x2, hasta xn, variables aleatorias, ya sabemos, hay un espacio de probabilidad aquí implícito, ya no lo escribo, entonces se entiende que son variables aleatorias, decimos que son independientes, y quizás aquí sí valga la pena poner el calificativo de estadísticamente, o el otro calificativo de estocásticamente, porque aquí sí puede presentarse la confusión con la independencia lineal. Entonces, aquí sí es en donde puede ser importante hacer la distinción entre los dos calificativos para no confundirles. Ahorita vemos por qué el concepto de independencia lineal también puede aparecer en el contexto de las variables aleatorias. Entonces decimos que las variables aleatorias son estocásticamente independientes o estadísticamente independientes si ocurre, y además las quiero discretas, eso sí también, perdón, variables aleatorias discretas. Entonces, eso sí es importante, porque si no fueran discretas, la definición sería un poco más compleja. Entonces, variables aleatorias discretas. La llamada, tenemos 10 minutos para introducir la definición y luego ya regresamos. Entonces, son variables aleatorias discretas, y diré que son independientes o estadísticamente independientes si pasa lo siguiente. La probabilidad, además porque tengo que explicar toda la nomenclatura, entonces por eso es que necesito un poco de espacio, que ya ocurrirá en la segunda llamada. Entonces, pero déjenme ir escribiendo la definición y luego volver a explicar la nomenclatura, porque es una nomenclatura muy peculiar, de tal manera que esto me amerita una explicación detallada. Bueno, mientras nos vamos, déjenme ir empezando a explicar la nomenclatura. Lo que ven del lado izquierdo de la igualdad, pues es lo que está aquí escrito.
entonces déjenme prestar atención primero que nada a, por ejemplo, el primero de estos símbolos, que es realmente un evento. Ajá. Nada más que aquí apareció sin el paréntesis por las razones que ahorita les voy a explicar. Pero este solito significa este evento, sería x, la variable x1, elemento del conjunto cuyo único elemento es A1. Ya sabemos qué es esto. Es la imagen inversa bajo la acción de x1 del conjunto cuyo único elemento es A1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces conocemos ya esta nomenclatura, pero como el conjunto tiene un solo elemento, entonces se acostumbra a ponerlo así. De tal manera que la probabilidad de que x1 tome el valor A no es otra cosa sino la probabilidad de este elemento de la sigma álgebra. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos varios eventos con la misma estructura y separados con comas. Esas comas no son otra cosa sino intersecciones. Entonces, déjenme escribir eso aquí arribita para irnos al descansito ya con la nomenclatura explicada. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo x1 a 1, x2 igual a 2, etcétera, hasta xn a n, Pues ya entendemos qué es cada uno de estos individualmente, pero ya esta nomenclatura lo que está haciendo es referencia a la intersección de todos ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta de las ventajas de esta nomenclatura. ¿Por qué razón? Pues porque nos ahorramos tinta. Vean ustedes, la pura comita me ahorra 3 símbolos que irían juntos, ¿no? Los 2 paréntesis y el signo de intersección. Entonces, simplemente es otra vez la notación de probabilidad que, aunque parezca mentira, a veces es bastante más cómoda que la notación habitual que uno encuentra en matemáticas, ¿ok? Entonces, así que ya explicada esta nomenclatura, lo que dice la independencia es que la probabilidad de esta intersección es el producto de las probabilidades. Eso es todo. Ah, pero ¿dónde? Le faltó el cuantificador. Este cuantificador es para cualesquier valores de los reales. Entonces, es para cualesquier A1, A2, etcétera, a n números reales. Eso sí tiene que ser importante. No importa qué números, esta ecuación debe valerse para todos los números reales. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, ¿qué les parece si bueno, cuando nos vote, ya reprogramamos otra, porque así que no hay problema. Entonces, la independencia de las variables aleatorias es porque se da esta ecuación, pero debe ser válida para todos los números reales. Ajá. No nada más para algunos de ellos, debe ser válida para todas. Entonces, viéndolo de esa manera, esencialmente lo que está diciendo es lo siguiente. Lo que está diciendo es, digamos, para decirlo en términos de eventos, dice que todos estos eventos, todos ellos, xn igual a n, todos ellos vistos individualmente, pensado en ellos, son eventos independientes. Eso es lo que, digamos, eso es una observación que amerita una demostración y bueno, la podemos hacer rápidamente siempre y cuando no nos vote el sistema. Bueno, es una observación simplísima que la podemos tomar como una proposición matemática y en consecuencia amerita una demostración. Es fácil. De hecho, es tan fácil que voy a simplificarme la vida solamente poniendo n igual a 3 para evitar
escribir tanto, pero es lo mismo que vamos a decir para 3, se puede decir para cualquier otro número de variables aleatorias. Entonces, así que en rigor estricto, lo que voy a escribir aquí es solamente un bosquejo de la demostración, porque la n no va a ser general. Entonces, bosquejo de la demostración. ¿De quién? Pues de la observación de arriba. De la observación. Entonces voy a suponer que n es 3. Y voy a tomar 3 variables aleatorias, x1, x2, x3, variables aleatorias independientes. Ajá. Y voy a considerar 3 números reales, cualesquiera, A1, A2, A3, números reales. Aquí son variables aleatorias. Aquí, otra. Aquí apareció por primera vez la letra I, entonces ahí debo escribir. ¿Qué quiere decir? La I quiere decir independientes. Independientes. Pero ya no voy a escribir el término independientes, sino simplemente voy a escribir BAI, y eso va a querer decir variables aleatorias independientes, ¿no? Entonces tomo 3. Lo que me está diciendo la independencia es que la probabilidad de que x1 valga 1, y de que x2 valga 2, y de que x3 valga a 3, es el producto de las probabilidades. Es lo que me está diciendo la hipótesis, bueno, la definición de independencia. Entonces, simplemente reescribo la definición. Ahí la estoy terminando de escribir. Pero en rigor estricto, como que no he terminado de demostrar que los eventos son independientes, porque acuérdense que aquí tendría yo 3 eventos. Aquí tengo 3 eventos. Y de estos 3 eventos, necesito demostrar que son independientes. Y aquí nada más tengo que la probabilidad de la intersección de los 3 es el producto de las probabilidades. Pero acuérdense la definición de independencia de 3 eventos. Eran 2 condiciones. Una de ellas es que por parejas fueran independientes y que se valiera esta ecuación. De tal manera que nada más sabemos una de las condiciones, nos hace falta verificar las condiciones de independencia por parejas. Ajá. Entonces, es ahí donde va a intervenir el hecho de que, la igualdad en la definición de independencia de variables aleatorias involucra a todos los números reales, no nada más a unos fijos en particular, sino que involucra a todos. ¿Ok? Entonces, así que no he terminado la demostración de la independencia de que estos 3, de esos 3 eventos. Entonces, voy a considerar solamente 2. Las otras parejas las pueden hacer ustedes de una manera totalmente similar. Voy a elegir, por ejemplo, los 2 primeros eventos. Ya se va a terminar la llamada, profe. Ya se va a terminar, ok. Entonces, nos vemos en unos minutos más. Colgamos y volvemos a entrar, por favor, ¿ok?